Y continuamos en No me cuentes cuentos desde las terrazas del Sausal, entrevistando al tejido empresarial canario y al talento que tenemos en las islas. Anteriormente estuvimos con Ana Curbelo en Lanzarote y hoy nos encontramos con Aida Balman. Hola. En la Isla del Hierro, ¿no? Que viene para acá, actriz herreña. Aida, bienvenida. Muchas gracias. Aida, cuéntanos un poquito sobre tu carrera. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del cine? Bueno, yo arranqué en el teatro. Hice una formación en la península de arte dramático y de ahí directamente me metí en compañías de teatro, en el parque temático Isla Mágica en Sevilla también. Estuve bastantes años trabajando ahí, combinando un poquito de todo, de trabajo actoral de teatro con cositas más circenses, con cositas de acción de especialista y demás. Y el mundo del cine lo tenía como más alejado, porque cuando me formé no era una cosa que estuviera presente, que nosotros como actores pudiéramos tener la posibilidad de practicar ante una cámara y conocer los códigos, ¿no? Y entonces no lo tenía tan presente, pero de vez en cuando hacía algún casting. Y en una de esas me cogieron para una película como protagonista y ya me encantó tanto esa experiencia que dije, yo ya el teatro lo voy a dejar un poquito de lado porque también ya tenía muchas lesiones de ese trabajo más especialista que había hecho, de las peleas, de los saltos, de las caídas, todo eso que teníamos que estar haciendo a diario. Al final tenía el cuerpo muy molido, ¿no? Y entonces me embarqué en el mundo del cine. De hecho, vienes de rodar en Fuerteventura de varios días. Es complicado las artes escénicas en Canarias, más viniendo de una isla menor que es el Hierro y más siendo mujer, ¿no? Sí, en general como actor hay que estar preparado a moverse, o sea, tener un nidito, un hogar, pero luego donde salga el proyecto hay que moverse a ese lugar y estar ahí el tiempo que te requieran y luego ya regresar. Viniendo de una isla menor, al final yo me veo obligada a estar bastante tiempo viviendo en Tenerife, pero voy mucho al Hierro, o sea, es como también mi segunda casa siempre, lo necesito. Y bueno, sí, vengo ahora de estar 2 semanas en Fuerteventura. Antes de eso estaba yendo y viniendo, pero ahora ya me tuve que quedar todo este tiempo seguido y próximamente tengo que seguir rodando un poquito más en Madrid para acabar esta serie. Nosotras nos conocimos en el Talentón y toda esta entrevista surge de que me parece muy interesante esas preguntas que se pueden hacer a los actores, a las actrices, que a veces también como que las encasillan, ¿no? en un papel. Sí, es un poco inevitable y en mi caso todavía más, que tengo pinta de guiri y no lo puedo evitar. Entonces, lo primero que ve un director de casting es: esta actriz me sirve para papeles de alemana o de extranjera, que tenga acento, de alemana o de inglesa o lo que sea. Y también me ven mucho en cositas que son de época, ¿no? He hecho de nazi un montón de veces. Y bueno, sí que es un poco limitante ese hecho, pero al final yo también hago mis propios proyectos y me saco a mí misma de ese encasillamiento para explorar otros mundos, y de vez en cuando también tengo la suerte de no quedarme en eso, ¿no? En que soy la extranjera, sino, por ejemplo, ahora en esta serie que acabo de hacer, pues me pidieron acento neutro, el castellano, que es algo que en mi formación pues lo tuve que aprender. Y creo que ha sido de las primeras veces que me han pedido el acento, ¿no? Que no me han dicho, no, en canario o español con acento alemán. Entonces, para mí también es una oportunidad bonita de poder desarrollar más facetas mías y no solo quedarme en lo de siempre. Y volviendo un poquito a la pregunta de antes, que me parece también interesante, el tema de la mujer en el cine, ¿no? Que ser de una isla menor es bastante limitante en cuanto a cuando una tiene inquietudes artísticas y las quiere desarrollar, pues no tiene tantas posibilidades. Pero luego, cuando salí del Hierro, me empecé a formar y todo eso, y entré en el mundo del cine, me di cuenta de que ser mujer es limitante hoy en día todavía, porque todavía seguimos viviendo en un mundo dominado por una mirada más masculina que femenina. Es verdad que estamos avanzando mucho y equilibrando el tema de qué historias contamos en el cine, porque al final el cine es el reflejo de nuestra realidad, de nuestra sociedad,
pero sigue habiendo un montón de historias escritas por hombres desde un prisma masculino donde el protagonista podría ser perfectamente una mujer, pero sigue siendo un hombre. Y somos más mujeres actrices en España que hombres. Entonces la competencia entre las mujeres es bastante mayor. O sea, hay más hombres que tienen la suerte de poder vivir de su profesión que mujeres, porque somos más. Y hay menos historias contadas para mujeres, pero bueno, ya te digo que es algo que se está poquito a poco equilibrando porque se está tomando mucha conciencia de ello. Cuando hay coprotagonistas o personajes con los que tienes que compartir muchas escenas y no existe feeling, ¿qué truco tienes? Pues lo primero, apechugar, porque al final los actores no podemos elegir casi nunca con quién trabajamos. A veces sí tenemos la suerte de decir, ay, pues para este papel, si todavía no tienes a nadie, me encaja tal amigo, ¿no? Pero lo normal es que tenemos que apechugar sabiendo que, bueno, que es un trabajo temporal y que si el otro no nos cae bien, pues es lo que hay. Pero bueno, más allá de eso, hay que ser profesional y es inevitable que no te caiga bien todo el mundo. Y bueno, entonces lo que yo suelo hacer es anteponer la técnica. Lo que yo no estoy pudiendo sentir a nivel personal hacia la otra persona, pues trato de llevarlo siempre al personaje. Si el personaje lo tiene que sentir, pero a mí no me está costando mucho, pues trato de fingir de que lo siento. Y entonces ahí pues tiro de técnica actoral. Además están también estas escenas que son más íntimas, ¿no? De cómo lo gestionas, es decir, tengo que darle un beso a esta persona. Pues me voy más no me lo tomo tanto como algo emocional, ¿no? Porque al final el contacto físico para nosotros, además en España que somos muy tocones y muy de sentirnos cerca, intento apartarlo, ¿no? Como si fuera algo más de, tengo que mover una silla casi. O sea, obviamente no es lo mismo, pero trato de quitar mis propios sentimientos como persona y ponerme en la actriz que sí lo tiene que sentir, o sea, en el personaje y vivirlo desde ahí. Después, hoy en día hay lo que se le llama coordinadores de la intimidad, que es algo obligatorio ya hoy en día en un rodaje, que son personas que hacen que el actor se sienta lo más cómodo posible en esas escenas y las dirige y las gestiona. Eso no existía hace 10 años, cuando más de 10 años fue la primera vez que tuve que enfrentarme a una escena de intimidad y para mí fue bastante violento porque lo primero que en esa película que tuve que hacer fue desnudarme delante de todo el equipo y yo no conocía a nadie más que a los directores y entonces fue como, jolín, vaya arranque de rodaje me está tocando, pero bueno, lo superé y lo hice porque no me quedaba otra. Y luego en una de los momentos teníamos que estar piel con piel, desnudos al 100%. Y para mí fue como, guau, qué incómodo, ¿no? Y por suerte nos pusieron una servilleta entre los cuerpos para sentirnos, o sea, para quitar los sudores al menos, ¿no? Fue como un poco incómodo todo eso. Y eso hoy en día ya no se podría hacer de esa manera, ¿no? En este último rodaje en el que he estado, por ejemplo, tenía un desnudo también, pero me dejaron unas braguitas de color carne que luego en en edición lo borran, ¿no? Ya tenemos hoy en día esas herramientas y aparte de eso también cuidan mucho el que yo esté lo más cómoda posible en el sentido de que todo personal que no sea imprescindible, como por ejemplo el cámara y el sonidista, se van fuera. O sea, se quedan justo los que tienen que estar, que es el director y 3, 4 más. Entonces, tampoco siento que hay 1000 ojos encima mía y me puedo relajar un poco más. Sí, te sientes más cómoda. Sí. Además, ahora vienes de rodar otro personaje, que es de vampiro. Haciendo referencia a ese encasillamiento, también es complicado pasar, por ejemplo, de la comedia al drama, ¿no? Puede ser muy bueno en una parte y en el otro, pues, quizás no tanto. Sí, ¿no? También. Yo creo que la comedia es mucho más difícil que el drama y hay que entrenarla más.
y a mí me gusta mucho más la comedia que el drama, pero al final me suelen coger para el drama, para cosas más realistas que suelen estar acompañadas pues por drama, ¿no? Pero yo creo que depende un poco del actor, ¿no? De las cualidades que tenga y de lo que desarrolle también. Entonces, a mí me gusta mucho la comedia, pero he tenido muy pocas oportunidades de trabajarla. ¿Qué consejo le darías a una persona que está pensando en estudiar artes escénicas, cine, teatro aquí en Canarias? Pues lo primero es meterse en una compañía de teatro y hacer cursos de teatro, todo lo que se pueda. Después, si está en una isla mayor como Gran Canaria o Tenerife, puede ir a la Escuela de Arte Dramático, la que es estatal. O también hay unas cuantas privadas, tanto de cine como de teatro. También aconsejo mucho el ir a festivales de cine de los que ofrecen Cine Express, o sea, que te dan un lema o una idea sobre la que trabajar y en 3-4 días tienes que desarrollar toda una historia y entregarla hecha, ¿no? Y eso es un entrenamiento muy bueno para los actores. Hay ese tipo de festivales en La Palma, el Festivalito, que es el más conocido. Está Nordeste de Cine en Tenerife, está el de Galdar, o sea, hay unos cuantos aquí en Canarias. Y luego, para mí, un actor no solo puede o debe tener el talento, sino que también tiene que entrenarse constantemente, porque eso es como si un músico hiciera el conservatorio y luego nunca más se pusiera a practicar, ¿no? Entonces el actor no tiene tan integrado ese concepto de hay que entrenar con asiduidad y suelen ser personas que piensan que con el talento ya basta, pero no, hay que estar preparado para poder saltar de una emoción a otra en un segundo, ¿no? Entonces yo aconsejo que una vez que uno se haya hecho la formación que haya elegido, siga formándose a lo largo de la vida. Y para eso yo creo que es necesario salir de aquí, de Canarias, porque hay más opciones en la península. Yo incluso me he ido a Alemania a algún curso concreto, pero es porque he tenido la necesidad de seguirme reciclando y ver si veo que, como por ejemplo, entro en una forma de actuar donde me siento muy falsa, pues cómo rompo eso. Y he buscado otras técnicas de interpretación para ver qué me funciona, ¿no? Y bueno, yo aconsejo eso, que un actor nunca deje de formarse y tener esa inquietud de conocer mundo, porque al final nos alimentamos de la vida que hay alrededor y un canario está muy bien que conozca su sociedad y que se conozca a sí mismo dentro de esa sociedad, pero después que explore otras culturas, ¿no? Has hablado de entrenamiento, de prepararte antes de entrar a escena. ¿Cómo haces para entrar en el papel de otra persona? Mm, Antes que nada hago un trabajo bastante largo en casa de trabajarme el personaje. Empiezo por leerme el texto una y otra vez en bucle. Después paso a aprenderme el texto de memoria porque me tiene que salir, y yo siempre me lo digo a mí misma, tiene que ser como el Ave María, que no lo pienso, me sale solo, ¿no? Eh, y después lo siguiente es en buscarle un poco la fisicalidad al personaje, la forma de expresarse, de moverse y ver también, analizar un poco las emociones por las que transita para practicarlas. Entonces yo en casa voy probando las escenas y todo eso, voy viendo cómo se desempeña el personaje. Y luego, si tengo la suerte, porque en los rodajes no siempre hay tiempo para eso, de tener ensayos, pues ahí ya puedo explorar mucho más con respecto al otro personaje. Y entonces todo este trabajo previo a mí me sirve para que cuando esté en la escena y den acción para empezar a grabar, solo necesite unos pocos segundos para conectar con todo lo que yo ya había preparado. Cuando es una escena que tiene una emoción más extrema, pues ahí quizás necesite pegar unos pocos de brincos para activarme y simular esa respiración que necesite para eso. Y si no, pues simplemente con la concentración. O sea, yo normalmente con la memoria física de lo que ya he trabajado antes me suele bastar para en unos pocos segundos entrar en la escena, ¿no?
Aida Balman, actriz, muchísimas gracias por este ratito No Me Cuentes Cuentos, por contarnos tu historia y estos detalles del cine que nos dan curiosidad a todos y que has compartido hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes y gracias también a los que nos escuchan, nos ven y nada, que vaya muy bien. Y continuamos en No Me Cuentes Cuentos después de una pequeña pausa.